El departamento estaba en ruinas. Un cojín volaba. Una olla caía. Momo gritaba algo sobre pruebas estructurales, y Mirko, por alguna razón, intentaba hacer sparring con la pared. Rayuko había activado por accidente un generador de humo, y Kaina estaba grabando todo con una sonrisa maliciosa. En medio del caos, Pantón, Izuku, apareció, caminando con una taza de café en una mano y su típica expresión de me vale madres todo esto. ¿Saben?, dijo, sin inmutarse mientras esquivaba un cojín que pasó rozando su cabeza. He enfrentado a sicarios, villanos con quirks mortales y la comisión de héroes. Pero esto, dijo señalando el desastre, esto, es mi verdadero infierno. Mirko se lanzó hacia él, intentando provocarlo. Vamos, fantasma. ¿Tan rudo eres como dicen, o solo hablas mucho? Sin mirarla, Izuku se inclinó a un lado, y Mirko pasó de largo, estrellándose contra el sofá. Hablas mucho, respondió con calma, sorbiendo su café. Fin de cap. Viendo entre el humo, trató de apagar el generador, pero este explotó en una nube de vapor. Kaina no podía dejar de reír. No pensé que el legendario demonio de las sombras terminaría siendo niñera, dijo burlona. Pantón suspiró, saltó al techo con un impulso perfecto, caminó por las vigas como si nada, y con un solo movimiento arrojó una manta hacia abajo, cubriendo a las 4 al mismo tiempo. En cuestión de segundos, las inmovilizó sin que ninguna pudiera reaccionar. Silencio total. Izuku bajó del techo, dejó la taza sobre la mesa y dijo con frialdad. Niñera, 1, candidatas, 0. Las 4 lo miraron con una mezcla de miedo y respeto. ¿Cómo demonios hiciste eso?, preguntó Momo, atónita. Soy ninja, Momo. No mago, respondió con tono seco, sentándose de nuevo. Inko, desde la puerta, observaba la escena con orgullo maternal. Ay, mi niño, sabías que podías hacerlo. Izuku giró apenas la cabeza, mostrando una media sonrisa peligrosa. Mamá, si esto era una prueba, la próxima vez mándame contra All for One. Es menos estresante. Las heroínas se soltaron poco a poco, aún incrédulas. Rayuko murmuró. Creo que entendí por qué le dicen el demonio de las sombras. Kaina agregó, con una gota de sudor en la sien. ¿Y por qué nadie sobrevive una misión con él? Mirko simplemente soltó una risa nerviosa. TCH, me gusta su estilo. Izuku, ya echado en el sofá, respondió sin abrir los ojos. Perfecto. Si van a seguir aquí, al menos no rompan nada más. Las 4 lo miraron, y obedecieron. Por primera vez en toda la tarde. La mañana en Musutafu amaneció radiante. Las calles aún tranquilas, y en el campo de entrenamiento de la agencia, 4 mujeres planeaban algo que solo podía terminar en caos. ¿Así que la mamá de Midori ya quiere probar si es buen marido?, dijo Mirko con una sonrisa tan maliciosa que daba miedo. Yo digo que le hacemos una pequeña prueba. ¿Pequeña?, replicó Rayuko con un suspiro. Cuando tú dices pequeña, casi siempre hay explosiones. Exacto, contestó Mirko, mostrando una pelota de entrenamiento que más parecía una bomba de humo. Kaina, desde un costado, revisaba su rifle. Solo observen. Quiero ver cómo reacciona sin usar fuerza letal. Eso me dirá si está en control. Momo, nerviosa, ajustó sus guantes. No sé si esto sea buena idea, su madre dijo que no lo provocáramos. Pero la idea ya estaba rodando. Mirko lanzó la pelota, Rayuko desplegó sus alas en modo ofensivo, Kaina se posicionó en una torre con precisión de francotiradora, y Momo trató de seguir el ritmo entre invenciones improvisadas. Era un caos controlado, hasta que él apareció. Pantón caminó tranquilamente entre el polvo, con una taza de café en la mano. Sin prisa. Sin expresión. ¿Qué hacen?, preguntó con voz seca, ni sorprendido ni molesto. Una prueba, contestó Mirko. Queremos ver si eres tan bueno como dices. Pantón suspiró. Les dije que no quería problemas hoy. Y entonces, pasó lo que nadie vio venir.
La pelota de humo voló hacia él, pero desapareció antes de explotar. Rayuko sintió que algo rozó sus alas y, de pronto, estaba en el suelo con los pies atados. Momo apenas alcanzó a gritar cuando una cuerda envolvió su cintura y la dejó colgando de una viga. Kaina, desde su puesto de vigilancia, vio solo un borrón negro antes de sentir su rifle girar hacia el cielo y un nudo apretar suavemente su muñeca. Todo en menos de un segundo. El viento ni siquiera alcanzó a moverse. Las hojas aún caían de los árboles cuando las cuatro se dieron cuenta de lo que había pasado. —¿Qué? —balbuceó Momo, colgando aún. —No puede ser —gruñó Mirko, intentando soltarse sin éxito. —Ni siquiera lo vi moverse —dijo Rayuko, con la voz entre asombro y pánico. Esto, Kaina tragó saliva. Esto no es velocidad humana. Pantón se estiró los brazos, como si acabara de hacer algo aburrido. ¿Terminamos? Aún no desayuno. Las cuatro quedaron boquiabiertas. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Momo. Simple. Phantom alzó su taza y dio un sorbo tranquilo. No intenten probarme otra vez. Puedo ser rápido, o puedo ser paciente. Pero nunca las dos cosas. Mirko quiso responder, pero se detuvo al ver que él ya no estaba. Solo una brisa fría y una nota en el suelo. Prueba de caos, suspendida. Resultado, traumadas. Kaina apretó los dientes, reprimiendo una sonrisa entre el miedo y la curiosidad. Rayuko exhaló un largo no me lo creo. Momo, aún colgada, murmuró. Esto fue, como si el tiempo se hubiera detenido. Y Mirko, mordiéndose el labio inferior, solo alcanzó a decir. Definitivamente, ese demonio nos humilló. El campo de entrenamiento estaba en ruinas, árboles con marcas de cortes, el suelo levantado y tres heroínas, Mirko, Rayuko y Kaina, junto a una estudiante de la UA, Momoyao Yorosu, completamente atadas con una cuerda que parecía imposible de romper. Pantón estaba sentado sobre una roca, tomando agua como si nada hubiera pasado. ¿Ven?, dijo con voz relajada. Les dije que no intentaran hacer estupideces. Mirko forcejeó furiosa. ¿Cómo diablos hiciste esto? Ni te vi moverte. Rayuko bufó. No puede ser humano. Momo intentaba mantener la compostura, pero su tono tembloroso la delataba. Ese solo te moviste una vez, y, ya estábamos así. Kaina, que no soportaba perder, sonrió con cierto orgullo mal disimulado. Bueno, parece que alguien se confió demasiado. Sacó su rifle y apuntó hacia Pantón. A ver si te mueves igual de rápido con esto. No, dijo él sin levantar la mirada. No hagas eso. Tranquilo, es solo una broma, respondió ella, apretando el gatillo. ¡Ban! El eco del disparo resonó por todo el campo. Pero antes de que nadie pudiera procesarlo, Pantón ya sostenía la bala entre dos dedos. El silencio fue total. El viento ni siquiera se atrevía a soplar. Él giró lentamente la mano, dejó caer el proyectil al suelo, y lo miró a ella con una expresión vacía, tan calmada que resultaba aterradora. ¿Eso fue todo?, preguntó con tono burlón. ¿No tienes algo mejor que eso? Kaina se congeló. Su rostro pasó de la sorpresa al miedo puro. Mirko y Rayuko se miraron sin decir palabra, y Momo apenas pudo murmurar. Eso fue imposible. Pantón se acercó despacio, devolviéndole la bala a Kaina. Si de verdad quieres probarme, procura no fallar, dijo, dejando el proyectil en el cañón del arma. Pero la próxima vez, no me haré a un lado. La tensión era tan densa que ninguna se atrevió a respirar. Luego, sin más, Pantón se alejó con las manos en los bolsillos. Díganle a mi madre, dijo antes de desaparecer entre las sombras, que su prueba estuvo aburrida. El viento volvió a moverse. Mirko se soltó primero, maldiciendo por lo bajo. Rayuko exhaló lentamente. Bueno, ya sé por qué la comisión le teme. Momo solo asintió en silencio. Y Kaina, aún con el rifle en las manos, murmuró con una voz quebrada. Jamás vuelvo a bromear con él. La tensión en la sala era densa,
casi palpable. Las cuatro, Kaina, Mirko, Rayuko y Momo, seguían procesando todo lo que había pasado con Izuku, y la manera en que Inko hablaba de su hijo con una calma tan peligrosa. Así que, dijo Inko con una sonrisa tranquila mientras revolvía su té, no pensé que mi hijo fuera tan indomable. Esa parte la sacó de su padre. El silencio cayó como una losa. 4 miradas se cruzaron al instante, y todas compartían el mismo pensamiento: ¿qué clase de hombre era ese? Kaina fue la primera en hablar, cruzando los brazos con una mezcla de intriga y recelo. Disculpe, señora Midoriya, pero con todo respeto, ¿cómo demonios pudo estar con alguien así? Rayuko asintió con cautela. Si era tan impredecible y peligroso como su hijo, debe haber sido intenso. Mirko se encogió de hombros. Sí, o masoquista. Una de dos. Momo bajó la mirada, nerviosa. Debe haber tenido algún lado bueno, ¿verdad? Inko dejó la cucharita sobre el plato, exhalando lentamente. Su expresión cambió, ya no era la madre dulce, sino alguien que recordaba algo que debía haberse quedado enterrado. Lo tuvo, dijo con un tono más bajo. Mi esposo era un hombre imposible de leer. Frío, astuto, pero no cruel. Todo lo que hacía, lo hacía con un propósito. Y aunque tenía esa fuerza inhumana, ese instinto casi animal, había algo que lo volvía completamente vulnerable. Las 4 se inclinaron un poco hacia adelante. Kaina frunció el ceño. ¿Un punto débil? ¿El padre del demonio tenía uno? Inko asintió lentamente. Sí. Y no era algo físico. No era un arma, ni una técnica, era algo más simple. Rayuko ladeó la cabeza. ¿Qué era entonces? Inko los miró con una sonrisa triste, sus ojos brillando con un dejo de nostalgia. Su corazón. Mirko arqueó una ceja, escéptica. ¿Eso es una metáfora o literal? Inko bajó la mirada, sus dedos acariciando la porcelana de la taza. Él podía enfrentarse a todo, menos a ver llorar a alguien que amaba. Si veía a alguien que quería sufrir, se desmoronaba por completo. Era como si el monstruo que llevaba dentro se apagara y quedara solo el hombre que yo conocí. Momo, con una voz apenas audible, preguntó. ¿Y cree que Izuku heredó eso también? Inko sonrió suavemente. Sí. Pero aún no lo sabe. Y espero que no tenga que descubrirlo, del mismo modo que su padre. Un silencio helado cubrió la habitación. Kaina tragó saliva, murmurando apenas: entonces, si ese chico llega a querer a alguien de verdad. Rayuko la interrumpió, con los ojos entrecerrados. Podría destruirse a sí mismo. Mirko soltó un resoplido, aunque su mirada traicionaba una pizca de respeto. Así que el demonio tiene corazón. ¿Quién lo diría? Inko soltó una risita melancólica. Todos los demonios lo tienen, querida. Solo que algunos lo esconden mejor. La última frase quedó flotando en el aire, justo cuando un ruido en la ventana hizo que las 4 se tensaran. Pero solo era el viento. O al menos, eso quisieron creer. El atardecer teñía de naranja los edificios del barrio bajo. Una madre y su hijo estaban acorralados en un callejón, mientras un ladrón intentaba hacerle algo indebido a la mujer, sonriendo con malicia. «Suéltala», gritó la madre, forcejeando desesperada. El ladrón apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un silbido cortante llenó el aire. Una sombra negra y roja descendió desde un techo cercano, aterrizando frente al agresor con un golpe seco que lo hizo tambalear. «¿Quién eres?», balbuceó el ladrón antes de recibir una lluvia de golpes precisos y devastadores. Cada puñetazo de Phantom estaba calculado, uno al estómago, otro a la mandíbula, una patada que lo estrelló contra la pared del callejón. El ladrón apenas podía mantenerse consciente. En segundos, estaba tendido en el suelo, sangrando y sin posibilidad de levantarse. El niño, con los ojos bien abiertos, se quedó quieto. No había miedo en su mirada, solo asombro. «¡Guau!», exclamó. «¿Por qué lo hiciste?».
Pantón giró sobre sí mismo, mirando al pequeño desde la sombra de su capucha. Porque estaba a tu lado y de nadie más importa, dijo con voz fría pero firme. Nadie debe tocar a los inocentes, añadió, devolviendo la mirada al ladrón tumbado. La madre abrazó a su hijo, aún temblando, mientras Pantón desaparecía entre las sombras de la ciudad. El niño, apretando la mano de su madre, susurró. Se siente, seguro. Desde un edificio cercano, Mirko, Rayuko, Kaina y Momo observaban la escena, horrorizadas y fascinadas a la vez. Ni siquiera supo qué le pasó, susurró Kaina, con el puño apretado. Y aún así, protegió a los inocentes, dijo Rayuko, asintiendo lentamente. Mirko cruzó los brazos, impresionada. Ese demonio, es un monstruo con corazón. Momo, todavía pálida, murmuró, y el niño no tuvo miedo, se sintió protegido. Pantón ya se había desvanecido, dejando solo el eco de su presencia y la sensación de que la ciudad estaba un poco más segura gracias a él. La noche había caído sobre el barrio bajo, y las calles estaban silenciosas, iluminadas solo por la luz amarilla de los faroles. Una niña caminaba sola, con la mirada baja y los pasos rápidos, cuando un hombre comenzó a seguirla, con intenciones terribles. Pequeña, no tengas miedo, susurró el hombre, intentando acercarse. Pero antes de que pudiera dar un paso más, un silbido cortante llenó el aire. El hombre se giró y vio una sombra negra y roja descender del techo, moviéndose como un rayo. Sus ojos se abrieron de terror. ¿Qué demonios? Balbuceó, retrocediendo mientras Pantón ya estaba frente a él. El hombre intentó moverse, pero Pantón no tuvo piedad. Un golpe a la mandíbula, seguido de un codazo al estómago, y una serie de puñetazos calculados que lo dejaron en el suelo, sangrando y apenas consciente. El hombre gimió, incapaz de pronunciar palabra, mientras Pantón lo observaba con ojos fríos y decididos. No volverás a acercarte a un niño. Su voz era firme, sin rastro de compasión. La niña, temblando, estaba entre asustada y confundida. ¿Quién eres tú? Susurró, abrazándose a sí misma. Pantón bajó la mirada hacia ella, levantando un dedo señalando al suelo donde el hombre yacía moribundo. Soy alguien que se asegura de que los monstruos como él no vuelvan a lastimar a nadie. Luego, su voz cambió, un poco más suave pero igual de directa. Dime, ¿dónde están tus padres? La niña bajó la mirada, tragando saliva. No tengo padres, respondió con un hilo de voz, sus ojos brillando entre miedo y tristeza. Pantón guardó silencio un instante, observando la fragilidad de la niña. Entonces, tendrás que cuidarte. Pero no te preocupes, dijo finalmente. Mientras estés cerca, nadie podrá hacerte daño. Ven, dijo con voz firme, pero no amenazante. No puedes quedarte sola aquí. La niña dudó, confundida, pero algo en su mirada le decía que podía confiar en él. Pantón extendió la mano y, sin prisa pero con seguridad, la guió por los tejados y callejones oscuros, moviéndose con la rapidez y sigilo que solo él poseía. En cuestión de minutos, llegaron a un edificio discreto, apenas iluminado desde el exterior. Pantón bajó por la entrada lateral, asegurándose de que nadie lo siguiera, y llevó a la niña al interior. Aquí estarás a salvo, dijo. Nadie te hará daño. Dentro, el refugio estaba lleno de niños y voluntarios, un lugar donde podían comer, dormir y sentirse protegidos. La niña respiró hondo, todavía temblando, pero por primera vez sin sentir miedo inmediato. Gracias, susurró. Pantón simplemente asintió y, sin esperar más, giró sobre sus talones. Cuídate, dijo, antes de desaparecer entre las sombras del refugio, dejando solo el eco de sus botas y la sensación de seguridad que había creado. En el exterior, las heroínas observaban desde un tejado cercano. Lo hizo otra vez, murmuró Mirko, impresionada. Salvó a alguien sin que nadie más se diera cuenta. Rayuko agregó, no es solo fuerza bruta, sabe exactamente qué hacer para proteger. Kaina bajó la mirada, con respeto y miedo a la vez. Un verdadero protector, incluso con métodos aterradores. Momo asintió lentamente. Y aún así, sigue solo.
Nadie lo guía, nadie lo detiene. El demonio de las sombras ya se había esfumado en la noche, dejando la ciudad un poco más segura y un ejemplo de justicia despiadada para quien se atreviera a hacer daño. La noticia del rescate de la niña y la neutralización del pedófilo se había extendido rápidamente. La UA, queriendo informar y tranquilizar al público, convocó una conferencia de prensa para abordar los recientes incidentes con el misterioso demonio de las sombras. Reporteros, héroes y civiles llenaban el auditorio, y la curiosidad era palpable. Finalmente, un periodista se animó. Señor Phantom, o quien esté detrás de esa máscara, después de lo que pasó con la niña, ¿cuál es su motivación? ¿Protege solo a ciertos inocentes o aplica justicia de manera indiscriminada? Un silencio helado llenó la sala. De repente, la voz de Phantom resonó desde un altavoz oculto, firme y directa. Escúchenme bien, dijo con tono gélido y sin titubear. Mi código es simple: mato villanos, violadores, corruptos y asesinos de sangre fría. Protejo a niños y civiles. Un murmullo recorrió el auditorio. Héroes y reporteros intercambiaban miradas, algunos impresionados, otros visiblemente perturbados por la claridad y crudeza de su justicia. No tengo contrato con la comisión, continuó. No recibo órdenes de nadie. Mi justicia es mi propia ley. Si alguien amenaza a los inocentes, no habrá piedad. Y cualquiera que intente desafiarme, terminará como sus víctimas pretendían que fueran otros. El eco de su voz era intenso, y todos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Desde un tejado cercano, Mirko, Rayuko, Kaina y Momo observaban la escena a escondidas. Es implacable, y justo, susurró Mirko, con los brazos cruzados. Kaina tragó saliva, temerosa y asombrada. Su código es aterrador, pero protege a los inocentes. Rayuko asintió lentamente. Y aún así, nadie puede cuestionarlo. Momo, con los ojos abiertos, murmuró, es como si su moral fuera la única ley que realmente importa. Phantom desapareció nuevamente entre las sombras, dejando tras de sí solo el silencio y la sensación de que la ciudad tenía un protector cuya justicia era brutal, directa y absolutamente inquebrantable. Tras la reunión de emergencia en la UA y el análisis de sus recientes acciones, los profesores y representantes de la comisión llegaron a una conclusión unánime. Después de revisar sus intervenciones, dijo Aizaba, con tono serio, queda claro que Phantom no sigue órdenes de nadie, pero su código moral protege a los inocentes y castiga a quienes merecen justicia. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Preguntó Nehire, mirando los informes y las grabaciones de sus acciones. Héroe oficial, imposible, replicó Sornada. Villano, tampoco. Es un antihéroe, pero aliado en la práctica. Un representante de la comisión asintió solemnemente. De ahora en adelante, lo reconoceremos como silenciador de villanos. Es un aliado, pero uno que opera bajo su propio código y reglas. Almig miró el monitor con las imágenes del rescate de la niña y la neutralización del pedófilo. Efectivo, letal, pero protege a los inocentes. Eso lo hace un aliado valioso, aunque impredecible. Tendrá que actuar solo, añadió Midnight, pero debemos monitorear sus movimientos para asegurarnos de que nadie sufra daño colateral. Mientras tanto, Phantom ya recorría los tejados de la ciudad, completamente ajeno a la clasificación oficial. Su código seguía intacto. Matar villanos, violadores, corruptos y asesinos de sangre fría. Proteger a niños y civiles a toda costa. En la ciudad, los rumores crecían, el vigilante que nadie podía detener, que aparecía solo para castigar a los criminales y proteger a los inocentes, recibía un nombre que reflejaba su temible reputación. Silenciador de villanos. Y aunque la UA y la comisión lo reconocieran oficialmente como antihéroe y aliado, Phantom continuaba actuando a su manera, moviéndose entre las sombras, haciendo justicia sin esperar el reconocimiento de nadie. No importa cómo me llamen, murmuró para sí mismo mientras desaparecía en la oscuridad. Mientras haya inocentes en peligro, mi justicia seguirá, sin esperar la aprobación de nadie. Una noche silenciosa cubría Osu. Las calles estaban casi vacías, salvo por los murmullos de la lluvia y el eco de pasos solitarios. En un callejón estrecho,
Stan limpiaba la hoja de su espada con calma, observando el cuerpo inconsciente de un héroe corrupto que acababa de purificar. De pronto, una sombra se movió entre los edificios. Un movimiento limpio, sin ruido, sin aliento. Pantón cayó desde lo alto, de pie frente al callejón, observando la escena sin decir una palabra. El silencio entre ambos era pesado. No había tensión de combate, sino algo más, reconocimiento. Stan fue el primero en hablar, sin apartar la mirada de la sangre que caía por la punta de su hoja. Ese movimiento, no eres un héroe, dijo, con una voz rasposa y firme. No actúas por fama, ni por gloria. Pantón cruzó los brazos, su máscara reflejando apenas la luz de un poste quebrado. Y tú tampoco eres un villano, respondió con voz grave. Pero ambos sabemos que el mundo no entiende esas líneas grises. Stan giró lentamente la cabeza hacia él, una sonrisa torcida dibujándose bajo su máscara. He oído de ti. El silenciador de villanos, ¿no? Su tono no era de burla, sino de genuino interés. Matas a los corruptos, proteges a los inocentes, sin símbolos, sin discursos vacíos. Tú y yo no somos tan diferentes. Pantón permaneció inmóvil por unos segundos antes de responder. La diferencia es que tú juzgas a los héroes por su fe. Yo los juzgo por sus actos. Si son una amenaza para los inocentes, los silencio. Stan soltó una pequeña carcajada. Eso sí es justicia. Sus ojos brillaban de emoción contenida. ¿Y qué te hizo seguir ese camino, muchacho? A tu edad, la mayoría aún cree en las mentiras de la sociedad. Pantón se giró, dándole la espalda. Las mentiras me costaron una infancia, dijo con un tono bajo, casi quebrado. La justicia de este país mató más inocentes de los que jamás salvó. Hubo un silencio largo. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Stan bajó su espada y, por primera vez en años, inclinó ligeramente la cabeza. Entonces sigue tu camino, silenciador. No te detengas, ni siquiera cuando empiecen a llamarte monstruo. Porque solo los monstruos pueden matar a los falsos héroes. Pantón se alejó, su silueta desapareciendo entre la neblina. Pero antes de desvanecerse por completo, respondió. Los monstruos también protegen, Stan. A veces, el infierno necesita guardianes. Stan sonrió. HMPH, entonces, que los falsos héroes tiemblen. Fin de cap.